Esto, por ejemplo, es una representación de la Pachamama. Si usted logra ver algún tejido en alguna prenda, esto es la Pachamama o la Madre Tierra. También encontramos en la cosmovisión los tres animales importantes de la cosmovisión. Honey, 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 honey. Los famosos quipos incaicos. Bueno, hemos venido en estos momentos a ver a nuestros queridos compatriotas, los camélidos del altiplano, más conocido como la llama, la alpaca, la vicuña. Y hola a todos mis queridos amigos. Hoy quiero hablarles de un lugar increíble en la carretera de Cusco a Pisac, que es el Museo Manos de la Comunidad, un espacio único que preserva las tradiciones andinas. En este museo viviente puedes aprender sobre la textilería ancestral, ver cómo se elaboran prendas con técnicas incaicas y descubrir los secretos de los tejidos de alpaca y vicuña. Además, puedes interactuar con animales como alpacas, lo que hace la experiencia aún más auténtica. Está ubicado en la comunidad de Guayarcocha, rodeado de montañas y un ambiente lleno de historia y cultura. Si quieres conectarte con las raíces andinas y vivir algo único en el Valle Sagrado, este es un lugar imperdible. Ven y acompáñame y mira este video hasta el final. Nuestros paisanos del altiplano, ¿no? Estos escupen, ¿eh? Sí. Te meten pollo. Una travesía. Acá se viene, la señorita les va a encargar, les va a enseñar todo al respecto de los animalitos, todo. Entonces, escúchame. Hola. ¿Tu nombre es? Selene. Selene. ¿Ya? Ok, hoy día vamos a ver 4 tipos de camélidos sudamericanos. ¿Cuatro? Sí, 4 tipos de camélidos sudamericanos. ¿Este qué es alpaca? No, este es llama. Llama, es la especie llama. que vamos a ver es la llama. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se, Tenemos perdón, dos, cómo se distingue de llama? por el tamaño, Ajá, por el pelaje, ya, básicamente el tamaño y el pelaje y la domesticación de este animal. ok. ¿Qué es la llama? La llama es la segunda especie sudamericana. Este es producto de la domesticación que hicieron desde la precultura, la primera domesticación, y ya fue animales que eran de uso para la agricultura y para temas sagrados desde la época de los incas. Para realizar el pago a la tierra, a la Pachamama, los incas utilizaban la grasa de la llama. Era un animal sagrado. Ahora, estos animales no sirven como un máximo, tienen un límite de peso que podrían cargar en temas de agricultura. Un máximo de 30 kilos, entre 25 a 30 kilos. Entonces, no confundir con el caballo, algo que no, sí, no podría dominar el peso, podría ganarle a este animal. Esta primera especie de llama es la llama chaco. Chaco está en idioma quechua. El quechua es un idioma nativo del Cusco y de las comunidades alrededor. Hoy en día nos encontramos en la comunidad de Guayarcocha. Guanaco. El primer camélido sudamericano que va a llegar es el guanaco. No, ya me tomé la foto. Normalmente estos animalitos suelen ser muy celosos. Si la otra va a Una oír nata. que ya lo ha tocado, no va a querer comer. Y en modo de defensa suelen escupirse. Ah, ya. Entonces a veces nos podría caer a nosotros, pero no es que el animal quiera agredir al humano, sino entre ellas se escupen. Es un modo de defensa de este animal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el guanaco, la llama, la alpaca Qué y la simpático vicuña? esos animalitos, La alpaca ¿ah? y la llama son los dos Qué animales simpático. domesticados por los incas. Y hoy- Guanaco no. no, el guanaco es acceso humano. ¿Qué hacía? Era con todo cualquier producto que venía del mar, como el limón,
Sino vicuña, cuima yaxin. Sana ayuda la toquete ismo. Ahora creo que aquí están las vicuñas. La segunda especie de llama. La primera era llama chaco, que es de pelaje largo, abundante. Esta es la llama ara. Por naturaleza este animal tiene muy poco pelo. Ahora, no confundir, no se puede utilizar la fibra de este animal para tema de prendas o de ropa porque genera alergia. La fibra de este animal es muy gruesa, similar a la oveja. Es por eso que no se utiliza la fibra para temas de prenda o de ropa. Estos incas eran animales sagrados. De la domesticación de este animal, En los tiempos del Inca eran animales sagrados. La segunda domesticación, que es la alpaca. In the time of the Incas, there were sacred animals. This is alpaca. From this make everything to wear alpaca. No? You glove. La primera especie de alpaca que estamos viendo es la alpaca huacaya o alpaca esponjosa. Esta es la alpaca, esponjosita. Este animalito va a cumplir la función que cumplían las ovejas en España o en Europa. ¿Por qué? Porque se utiliza la carne, se utiliza la fibra y la piel. De este animal es que sale la famosa baby alpaca. ¿Qué es la baby alpaca? Solo es el primer corte del animal. Desde que el animal nace, el primer corte que se le realiza aproximadamente baby alpaca. ¿Qué es la baby alpaca? Solo es el primer corte del animal. Desde que el animal nace, el primer corte que se le realiza aproximadamente a los 2 años, solo es esa fibra la que vamos a utilizar para realizar las prendas. A partir del segundo corte ya no se puede utilizar porque no conserva la misma calidad de la primera. Ahora, si le han ofrecido cerca al centro histórico carne de alpaca, es de esta especie, de la huacaya. Esta es la única especie de alpaca que comemos. Sí, tiene bajo colesterol la carne. La segunda especie de alpaca, pero la cabeza del animal va a conservar el mismo tamaño de la llama, más pequeño y un poco la cabeza gris, que es característica de los guanacos. El cuerpo, el tamaño de la llama y la oreja y la cara un poco. ¿También escupen? Sí. Todos escupen. Ahora estos están un poco más domesticados porque ven gente seguido. En temas de a 1 metro, a 1 kilómetro de acá, vamos a un criadero, hasta nos van a patear. ¿Ah, sí? El animal suele ser más, en modo natural, más salvaje. La vida del animal patea, muerden, te escupen, te empujan. Ah. Acá están relativamente... Pero no son peligrosos. No, o sea, muerden, pero como no tienen dientes, estos rumiantes solamente tienen dientes en la parte de abajo, no tienen dientes en la parte superior. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos muerden? Solo sentimos un apretón. Ajá. En realidad no logran lastimar. Como la encía. Sí, no logran lastimar, pero sí, hay una presión. ¿A ti, Miguel, que te gustan las viejas sin dientes? Okay, ahora vamos a ver la segunda especie de alpaca, la famosa alpaca. Este animal no posee tanta carne como la primera, es por eso que no se puede consumir la carne de este animal. Suele ser un poco más huesuda que la primera, pero la calidad de la fibra de esta es muchísimo mejor que la primera. Si de la primera ¿Esta te produce alergia? De la primera sale Baby Alpaca y de esta segunda sale Royal Premium Baby Alpaca, que en cuestión de calidad es mejor que el Cashmere. De este animal para hacer el primer corte al momento de estilar. ¿Y cuánto es el tiempo que le demora en crecer nuevamente? En esta especie 3 años. 3 la años. Primera 2 años. Desde que nace el animal tenemos que esperar hasta que sea adulto o le crezca lo máximo. Y solo se utiliza el primer corte. A partir del segundo o tercer corte no se puede utilizar para prenda. Ya se considera alpaca adulta, que genera alergia y no produce lanolina, que es la sedosidad. O sea, solamente una vez se le puede cortar en su vida. Para toda la vida. La siguiente vez ya le realizamos el corte para que no le incomode al animal. Nada más. Ok.
entonces no se necesita tantos machos y curiosamente tampoco suelen nacer muchos machos. Siempre suelen nacer más hembras. Es genético, yendo. Sí, genéticamente, digamos, en la camada podrían nacer 7 y va a nacer 1 o 2 machos y todas las demás son hembras. Ah, mira. Ahora, este es el macho de los guanacos. Si notan, la cara, el rostro del guanaco es bien oscuro y es el más parecido al camello. Es por eso que It's the most similar to the camel. Camelito sudamericano, porque es un pariente lejano del camello. Es su característica, ¿no? Sí, las patas son más. Estos animales Mira el pelaje acá, huevón. Sí, oye. Mira, año y medio y esta de acá tiene 2 años. Son ambas crías, las primeras crías de cada animal. Ok. La negrita tiene apenas 9 días y la blanca tiene 12 9 días. days. Sí. Wow. 9 9 days. The black one. Su línea Sí, nacida. de vida es tan alta. 9 Y la días la blanca nenita. tiene 12 Ah, días. ya. Ahora, en la vida animal, los machos suelen ser un poco más pequeños y no resisten tanto. A pesar de haber nacido un poco antes, no está tomando el tamaño que debería. En cambio, la hembrita es la que ya intenta comer, es la que más fuerza tiene al saltar. Y no siempre suelen sobrevivir los machos. Es por eso que en las noches, además de que la madre le acurruca, le tapamos, le envolvemos para que pueda soportar el frío e intentar lograr que el animal desarrolle. Si pasa los 6 meses, tiene más probabilidad. Más de vida. chance, ¿no? Okay. Por ejemplo, la hembra ya está intentando comer y sí está comiendo bien. El machito como que huele y come. Ahora estos animales pueden alternar la leche. Las madres no son agresivas entre ellas. A veces él toma la leche de la blanca, igual la blanca de acá. Pero sí son separados de la... Me preguntaba usted cómo era el cruce entre la llama y el guanaco. Entre estos dos animales sí suele ocurrir el cruce. Ya. Y este es el famoso cruce que tenemos, Ah, este es. el Paco Llama. ¿Por qué El Paco mestizo. Llama? Va a conservar la especie de camélido sudamericano. ¿Cómo llega este animal a Sudamérica? Por inmigración. Después del congelamiento, ¿De qué país llegan supuestamente estos? este animal es oriundo del Medio Oriente. Este animal va a emigrar a falta de comida. Ah, Con el congelamiento el animal va a cruzar, va a llegar a el primer, o bueno, donde se ha encontrado el primer indicio de este animal es en Hawái. De Hawái el animal va a llegar hasta Estados Unidos, de Estados Unidos a Centroamérica, hasta ubicarse en Sudamérica. Pero este animal llega con joroba. ¿Qué es la joroba? No tiene agua, la joroba es netamente grasa del camello que le sirve de energía en el desierto, porque el animal no va a encontrar mucho alimento. Este animal va a perder la joroba porque en Sudamérica tenemos muchos pisos altitudinales climáticos y alimentos. Este animal al encontrar alimento, al encontrar agua, va a perder la joroba porque ya no necesita la grasa. Entonces, ¿qué va a conservar? Va a conservar Sí. el rostro Ha evolucionado. el tamaño. Es por eso que todavía se llama camélido sudamericano. Porque Estamos- ya surge en Sudamérica, Estamos hablando de evolución de miles de años. por supuesto. Claro. acá tiene dientes delante. Ajá, no todos los camélidos solo tienen dientes en la parte Ajá. inferior. La parte superior no tiene dientes. Ah, ya. Ya, stiffen it down, not up. Ahora, en la mayor población de estos animales está en la Patagonia, cerca a Chile y Argentina. En Perú tenemos muy poca población de este animal. Ahora, en Chile se come la carne de guanaco. En Perú no tenemos la costumbre ni de comer ni la carne de guanaco ni la carne de vicuña. No es algo que utilizamos para comer. ¿Qué sí se utiliza? ¿Qué se utiliza de este animal? La piel. La piel es de mejor calidad que el vacuno. Entonces muchos de ellos lo cazan El cuero, y ¿no? venden por el cuero El porque cuero. la calidad es excelente. Por aquí, por favor, ahora vamos a ver a la... La verdad que es increíble la variedad de especies que hay aquí. Y yo ni idea tenía que esta especie había evolucionado a través de los años y que viene desde Alaska. Imagínense, o sea, han pasado miles de años para que pueda haber evolucionado esa especie. El principal catedral, sí. camélido sudamericano. Es el más pequeño, el más ágil al momento de correr, Vicuña. pero también es el que más protegido está.
Primero, porque es el animal nacional del Perú. Está en el escudo. Segundo, desde que se descubrió la calidad de la fibra de este animal, es que empieza la caza furtiva de este animal. Porque antes en el top de fibras estaba la chinchilla liderando por mejor calidad. Cuando se descubre la calidad de esta fibra, descubren que el micrón, que es el tamaño de la vicuña, de la fibra de vicuña, es 18 veces más delgado que un cabello humano. Al tener la suavidad y bajo peso, y no obtenemos mucho. Si de la alpaca se obtiene entre 2 a 2,5 kilos, de este animal por corte solo se obtiene un máximo de 400 gramos. 400. Y solamente se puede cortar la sección marrón del animal. Si usted corta la parte de abajo que parece una bufanda de color crema, estamos quitándole la protección del órgano interno del animal, porque es un animal bastante pequeño. Ahora, este animal logra una velocidad al momento de correr de la velocidad de un puma. Es un animal muy rápido. Todos los camélidos anteriores que hemos visto no son rápidos. El único es este, y este es el más salvaje. Este sí es el que te muerde, te patea, te empuja. Este es el más agresivo. El otro todavía entiende cuando lo veo, pero este... Una réplica, ¿no? Sí, una réplica miniatura que ha sido donación. En Cusco tenemos una universidad de arte. Ellos hacen escultura, hacen maquetas, cerámica. Y estos chicos en tiempo de la pandemia, durante 1 año y medio, han hecho esta miniatura. Impresionante, ¿eh? Tenemos 2 opciones. Esta, y abajo les voy a mostrar la catedral del Cusco. ¿El cóndor dónde está? Acá. Aquí, algo acá. Porque tiene apenas una semana. No se preocupe, no son agresivos. Ahora usted lo va a ver y es relativamente un pichón. Este animal tiene 3 años aproximadamente. ¿Cuál, este? Sí, los dos tienen 3 años. 3 años. Es por eso que el color de la pluma es grisáceo marrón. Cuando este animal llega a la adultez, que es a los 15 años, empieza a cambiar la pluma color negro. Por un animal adulto puede costar hasta $1,000. $1,000, una pluma. Una pluma. Wow. Entonces, ¿qué pluma buscan? No. Buscan las plumas negras. Puta, que vale más que mi amigo entonces. Más que el pasaje que venía acá. Ahora, ¿por qué cuesta tan caro? Porque se tiene la creencia de que el cóndor, por ser un guía ancestral del Hanampacha o del cielo, este animal te cambia la suerte. Entonces, muchas personas aseguran que cuando consiguen la pluma, empiezas a tener dinero, el trabajo te prosperidad. mejor, Como una bendición, algo así se podría decir, ¿no? como que un cambio de suerte. Entonces lo que hace el chamán es te cambio la suerte a cambio de una pluma. Y ese pobre animal ha bajado la población. Y ahora, este animal, para empollar un solo huevo necesita 1 año. Lo empolla tanto el macho y la hembra. Y no siempre suele eclosionar el huevo. Entonces, al no poder eclosionar siempre, este animal tiene un máximo en toda su vida, que puede ser de 80 a 85 años de vida tiene el cóndor. No. ¿Se vivió más que tú? No como este señor, ¿no? Esto todo. Un telar. Sí, Esto se llama Ahuanapampa. ¿Puede grabar? Aquí está el nombre, Ahuanapampa. Acá. Oye, acá. Esta es la famosa Ahuanapampa. ¿Qué es ahuana? Se preguntarán, es tejido en quechua. En idioma náhuatl, ahuana es tejero. Estas señoras van a realizar un tejido netamente artesanal con su cintura y con estos telares de madera. Estas señoras se sientan aproximadamente entre 6 a 8 horas para realizar corredores de mesa, ponchos, chaminas, utilizando la fibra de la alpaca. El trabajo que realizan netamente un telar a base de la experiencia. Ellos no utilizan ningún sistema matemático que nosotros podamos copiar o aprender. Todo esto es un arte heredado desde sus abuelos, desde sus ancestros. Generaciones. De generación. Es una forma de estas mujeres de representar la cultura que ellas tienen. Cada una va a generar tejidos. Esto, por ejemplo, es una representación de la Pachamama. Si usted logra ver algún tejido en alguna prenda, esto es la Pachamama o la Madre Tierra. También encontramos en la cosmovisión los 3 animales importantes de la cosmovisión andina. El amaru, que es la serpiente, el cóndor, que es el cuntur, la llama, por ser un animal sagrado que se usaba en la tierra, y también el puma. El puma
Esos 3 animales van a tener una significación importante de la cosmovisión andina, tanto en las constelaciones como en los 3 espacios. Estas señoras por día podrían avanzar 2, 3, un máximo de 4 centímetros por día. 4 centímetros por día. Para culminar un Wow. tejido, Por eso es que ellas vale caro, ¿no? necesitan meses de tejido. Por eso que vale caro, pues en Europa es... Sí, we can do in one day only maximum Ellas- 4 centimeters. ¿Qué realizan? Perdón, Yeah. señorito. It takes Todo el months día to finish one. utilizan esto. ¿Qué es Ellos eso? le generan la presión para el telar atándose a la cintura. Ajá. Entonces las 8 o 6 horas que esas señoras Yeah. están utilizando el 6, 8 cuerpo y hours las a day manos. Tiene una faja ahí para que... to make just Para 4 que pueda centimeters. tensar el telar que está Para haciendo. su columna. Exacto. A ver, Pinky, ponte una faja así tú que sufres Ahora de la aquí, por columna. favor. Aquí, por favor. Esta es la fibra de la alpaca en materia prima. Al realizar el corte del animal obtenemos esto. Como vemos, está sucio. ¿Qué hacen las señoras para lavarlo? Van a utilizar esta famosa raíz que se llama sajta. Esta raíz produce saponina. ¿Qué es la saponina? El químico que se utiliza en los jabones y detergentes. Ellas van a raspar esta raíz, van a generar espuma y van a sacar toda la suciedad que tenga la fibra. Después de limpiar y secar la fibra, van a utilizar estos tejedores artesanales para Así. empezar a darle grosor Hacer el a hilo. la fibra. Van a hilar en estos hiladores. ¿No? Una paciencia también. Después de terminar de hilar escogiendo el grosor que ellas quieran, van a realizar recién los ovillos de fibra de alpaca. Como les he contado, el cruce de animales tenemos 28 colores, entre negros, marrones, cremas. ¿Cómo vamos a obtener los colores verdes, los colores rojos, anaranjados? Para obtener los colores turquesas de este color van a utilizar el eucalipto con minerales. Para obtener los colores verdes van a utilizar estas plantas que se llama quinza uchu. Yo sé que es orgánico 100% todo, ¿no? 100% Todo orgánico. Todas las plantas verdes que produzca la tierra, las señoras utilizan la ayanca. Cualquier planta que las señoras hayan conocido de manera ancestral que tiñe, son ¿Y la molidas, penca? filtradas. De ahí vamos a sacar, le voy a hacer una demostración. Penca ser de color rojo, pues, ¿no? Tenemos el color carmín, que es uno de los colores más utilizados en temas de textilería, en temas de Ah. Impresionante. familias. Hemos hablado de la máquina grande, es una máquina de pedal y a mano. ¿Por qué? Para hacer estos tapetes usted necesita 2 tejidos. Primero la parte de atrás, que es la parte plana, y para generarle algo 3D, si usted toca, pueden tocar por favor, va a sentir un relieve. Ese relieve se necesita hacer con las manos, por eso que se utiliza o a pedal y también a mano. Para hacer los tapetes grandes necesitamos entre 2 años, 3 años, 9 meses, 6 meses, según sea el tamaño que usted vaya a realizar el tapete. Netamente es una representación de la Pachamama, vida andina. Vamos a encontrar acá, hay una montaña con el rostro de una mujer que estaría representando la Pachamama, la cual está cuidando o gestando a la humanidad. Es una representación. También vamos a encontrar la famosa chacana, que es mal llamada la cruz andina. Esta chacana va a representar el número favorito de los incas, el número 3. ¿Por qué? Usted lo cuente, por donde lo cuente va a terminar en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va a tener 4 esquinas que representan los 4 suyos o las 4 regiones que gobernó el Inca Pachacuti. También porque 3. El espacio, el tiempo, pasado, presente, futuro. La conciencia, supraconciencia, subconsciencia. Representa siempre el número 3 de las cosas que nos suceden. El cielo, la tierra, el inframundo. Va a representar siempre 3, el número escogido por los incas. Interesante, ¿ah? Ahora acá vamos a encontrar una réplica De Paracas, ¿eh? de la cultura Paracas. Es una precultura antes de la Inca. Claro. Esta precultura se va a caracterizar por tener 2 colores. El uso que van a utilizar es el negro y el rojo en su mayoría. No se encontraron textiles de otro color. Siempre la base va a ser. Ahora, ¿qué obtiene? Tiene al dios Huiracocha. Esta representación del dios Huiracocha todavía se conserva desde la precultura. ¿Quién es el dios Huiracocha? Es el dios de toda la cosmovisión andina. Por favor.
una réplica de la Guarí civilización Wari, y Chancay, ¿no? básicamente con figuras geométricas isomórficas, porque esto viene desde la jungla o de la selva. Es una precultura que se desarrolló. Aquí tenemos la réplica más importante, que sería de la civilización inca, el famoso tocapo. El original de este tapete se encuentra en el Museo de Washington. ¿Por qué es la principal réplica? Muchos coleccionistas la compran porque este es el último designio que dejó la familia real. Era utilizado solamente por el Inca Pachacute y su familia. Está en un idioma que hoy en día está muerto, que es el puquina. Solamente la familia real dominaba el idioma puquina. O sea, y para gobernar todo el imperio, ellos utilizaban el idioma quechua. La población estaba obligada a hablar quechua y solo el Inca dominaba el idioma puquina. con su familia. Ahora, ¿por qué no podemos decodificar? Se preguntarán. Con la llegada de los españoles, ellos queman la información de los cronistas. No. Al ¿sí? quemar las librerías se pierde bastante información. Y cuando se encuentra esto, los cronistas, hoy en día algunas hipótesis que sacan los historiadores, es que es la forma de gobierno que tenía el Inca, de la forma sociopolítica, económica de gobernar. Entonces era un sistema de contabilidad, un sistema político, de que representaba la dualidad, cómo gobernaba la cantidad de alimento de la población, mediante este famoso tocapo que hoy en día llaman el calendario andino. Increíble. El ábaco andino. Usted se preguntará qué es el quipu. El quipu es un sistema de contabilidad y de mensaje andino que utilizaban en la época de los incas. El encargado de tejer esto era el quipu camayo. Esa persona se dedicaba a realizar este tipo de tejidos. Cada color, cada tamaño tenía un diferente significado. ¿Qué significaba? Un ciento, una décima, milésima, centésima. ¿Qué hacían los señores? Mediante estos quipus mandaban para saber cuánta población tenía un pueblo, cuántos animales tenían, cuánto alimento les sobraba, qué les faltaba. Incluso para económicamente y políticamente contabilizaban mediante los nudos cuántos guerreros venían de otro pueblo. Entonces el Inca ya sabía cómo iba a ir a dominar, porque ya tenían contabilizado la población que quería gobernar el Inca. Ahora, ¿quiénes llevaban estos famosos ábacos? El famoso chasqui. Aquí tenemos el chasqui. El correo. Jóvenes, exacto. Ese es el WhatsApp de los incas. ¿Qué hacía el chasqui y quiénes eran los chasquis? Los jóvenes más atletas. Se hacía un concurso que se llamaba Huarachicuy. Los jóvenes más atletas que ganaban eran los encargados de correr por hasta una semana llevando alimento seco para llevar el mensaje importante que era el quipu. Ahora, cuando ustedes entraron, escucharon el pututo, la Sí. caracola de mar. ¿Qué hacían estos chasquis? Cuando ya estaban cerca al destino, empezaban a hacer sonar el pututo para que la población esté atenta de que llegaba un mensaje importante. Y hoy en día se utiliza hasta nuestros ancestros como una bienvenida, el aviso de que la gente está llegando. Llegando. Es por eso que cuando ustedes llegaron, Sonó. el pututo. Claro. El famoso chasqui, el famoso. La fiesta que se realizaba es el Huarachicuy, que hasta hoy en día se realiza entre los jóvenes de The real colegio. name is Tocapo. This was more like an agenda, like a diary.